Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Angie Balico, espero que se encuentren bien. Para ello es importante no salir de casa a menos que sea necesario para evitar el contagio de enfermedades. Hoy hablaremos sobre las prácticas discursivas escritas, la importancia de la escritura en la sociedad y los principios para la redacción de un texto. Para explorar tus conocimientos previos sobre la temática, por favor responde lo siguiente. Número 1. ¿Por qué es tan importante la escritura para los seres humanos? Número 2. ¿Qué características posee un texto que está escrito correctamente? 3. ¿Por qué es importante leer a diario? 4. Para ser un buen escritor, ¿se debe ser un buen lector? Y 5. ¿Cuál es la diferencia entre coherencia y cohesión? Sin duda, escribir es uno de los medios de comunicación más útiles, pues a través del lenguaje escrito nosotros podemos emitir mensajes, registramos ideas y le permite a un autor dejar plasmado un contenido para su oportuna lectura. Sin embargo, a pesar de ser una de las formas de transmitir información comúnmente más utilizadas por todos, muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene. Entonces hoy vamos a hablar por ello del texto escrito. ¿Qué es el texto escrito? Es un conjunto de enunciados, o mejor dicho, oraciones con sentido completo. La extensión de un texto no está estipulada, es decir, no importa el número de párrafos. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de un texto? En primer lugar se encuentra la introducción. Durante la introducción se exponen los temas que se van a tratar en el transcurso del texto, es decir, en el desarrollo del mismo. La siguiente parte del texto es el desarrollo. Aquí se encuentran las afirmaciones y planteamientos que se hicieron durante la introducción. Estas se sustentan, o sea que se explica el porqué de aquellos enunciados expuestos en las primeras páginas o en los primeros párrafos. Y finalmente la conclusión. Se presenta un resumen de los aspectos más importantes a destacar durante todo el texto. Pero al presentar estas ideas se tiene que dar un bosquejo de la importancia de la misma. Ahora bien, producción de textos escritos. Vamos a conocer sus principios básicos. En primer lugar se encuentra el conocimiento de la lengua. Para poder redactar un texto es sumamente importante tener el conocimiento de la lengua. Esto se refiere a conocimientos como la sintaxis, el léxico, la ortografía, la puntuación, la acentuación. Asimismo, el conocimiento del tema. En el texto escrito se guardan contenidos que el lector guarda en su memoria de algún modo. Por esta razón, antes de iniciar un trabajo de redacción, es importante documentarse sobre los contenidos o ideas que se van a plantear y precisar su alcance. Ahora bien, el conocimiento de la estructura textual. Esto hace referencia a cómo se organiza la materia discursiva del texto. No es lo mismo redactar un cuento que responder un examen de historia o escribir un artículo científico. Cada texto se organiza de modo diferente y tiene elementos específicos que lo van a caracterizar. Así que si quieres redactar un texto de manera apropiada, debes conocer qué tipo de texto necesitarás producir. Y culminamos con la finalidad del texto. Antes de iniciar la redacción de un texto, debes aclarar cuál es la finalidad de quién va dirigido. Este se debe adaptar al receptor, las palabras deben medirse, o sea, calibrarse, y se debe seleccionar la expresión más adecuada en función de la finalidad preestablecida. Es decir, no es lo mismo escribir un texto para una persona adulta que escribirlo para un niño o para un público joven. Es por ello que hay que tener mucho cuidado sobre a quién nosotros nos estamos dirigiendo. Condiciones básicas de un texto escrito. En primer lugar está la adecuación, que es aquella propiedad que hace referencia a un texto que se considere apropiado a la situación comunicativa en que se emite. Los factores que deben tenerse en cuenta para considerar si un texto es o no adecuado pueden ser los siguientes. Entre ellos su forma, que se refiere a la tipografía utilizada y a la disposición de los elementos del texto, y el propósito, que se refiere a si el texto es informativo, descriptivo, etc. Y finalmente el registro, que hace referencia a la relación que hay entre el emisor y el receptor. Continuamos con otra de las condiciones, que es la coherencia. La coherencia determina la cantidad de información que contiene un texto, así como el orden en el que se distribuye. Por otra parte, se encuentra también la cohesión. La cohesión permite que la relación entre los párrafos que componen el texto sea correcta y lógica. Entonces, esa es una relación gramatical. Existen varios recursos o mecanismos para lograr que exista esa cohesión. Entre ellos se encuentran los conectores discursivos. Estas son palabras que establecen estas relaciones textuales lógicas entre distintas partes de un texto o de un discurso. Por ejemplo, iré a la fiesta, sin embargo, no bailaré. Sin embargo, es un conector discursivo de oposición o contraste. También existen conectores que indican hipótesis, introducción a una opinión personal, una consecuencia, etc. Esto pueden verse en la imagen que aparece a continuación.
Ahora bien, observa los siguientes textos con problemas de cohesión y complétalos añadiendo conectores discursivos. Para apreciar qué tanto aprendiste sobre las prácticas discursivas, participa en el foro que se ha compartido a través de la plataforma de Google Classroom y responde a las siguientes preguntas, que son una guía. Número 1, ¿por qué es tan importante escribir correctamente? Y 2, ¿qué ocurre si no tomamos en cuenta las condiciones básicas de un texto escrito? Como siguiente actividad, redacta un texto tomando en cuenta los principios y las condiciones básicas para su elaboración. Puedes realizar tu texto con la temática de tu preferencia y recuerda que todo acto de escritura es un acto de comunicación y el texto escrito se convierte en tal solo cuando el lector es capaz de decodificarlo y entenderlo. Es importante seguir las recomendaciones para redactar correctamente un texto. Debemos cuidar la ortografía, pues es un criterio que está establecido como norma para su buen entendimiento, la cual muchas veces es maltratada arbitrariamente por un desconocimiento o ligereza de la persona, del individuo. Asimismo, se deben manejar las ideas organizadamente y manifestarlas de forma precisa, para que así sean entendibles para todos. Hasta aquí culmina este video, espero y hayas aprendido mucho. Gracias por tu tiempo y por tu atención.